Bueno, en primer lugar, un placer estar acá en Bolívar, bueno, y muy agradecida con los compañeros también que organizaron todo, pero la verdad que yo nunca dejé de recorrer la provincia, ¿sí? Por ahí ahora se difunde más porque además creo que hay una necesidad muy fuerte ante esta situación que comentaba el compañero respecto de la tristeza generalizada que hay, la preocupación que hay en la población. Entonces se necesita construir ese diálogo mucho más y eso se difunde más. Pero digo, yo desde siempre camino la provincia y vengo haciéndolo desde que era ministra o antes, ¿sí? Porque de eso también se trata la militancia. Y la verdad que hoy uno sí lo que se encuentra es con una realidad totalmente distinta. Hay una mirada muy desesperanzadora en la población, en las familias, en el sector empresario, esto que hoy tuvimos en la Cámara de Comercio acá en Bolívar, fue también una mirada respecto de, bueno, qué va a pasar el lunes, ¿no? Una mirada muy de corto plazo que atenta contra esa construcción que queremos nosotros de la movilidad social ascendente, de seguir generando sueños y concretarlos. Esa mirada de corto plazo, que es la que se impuso con este gobierno, atenta contra ese proyecto que nosotros siempre aspiramos a tener, un proyecto nacional con una proyección futura y con esa movilidad social ascendente. O sea, hoy hay mucha preocupación en la población y la verdad que esa preocupación después se termina concretando en deficiencias, no solamente en la familia que por ahí no puede llegar hasta fin de mes con alimentos, con algún otro elemento que tiene que ver, por ejemplo, con el turismo, etcétera, sino que hay elementos concretos como, por ejemplo, que aumentó la mortalidad de personas mayores de 50 años en estos 2 años, porque hay una población que hoy está siendo submedicada. Se vendieron 10 millones menos de medicamentos en estos 2 años, ¿no? Entonces, hay una expresión concreta de la realidad económica que está viviendo el país, que es muy grave, en la mortalidad, por ejemplo, de adultos, pero también en los chicos que van a las escuelas y se descomponen porque tienen hambre, porque no tuvieron la alimentación adecuada. Esos chicos, lo que va a suceder es que no van a poder adquirir los conocimientos, no solamente que necesitan individualmente, sino que necesitamos como país. Nosotros necesitamos tener una sociedad en donde todos estemos más capacitados, porque el mundo que viene, y no es que viene dentro de 50 años, ¿no? El mundo de acá a 4 o 5 años es un mundo que necesita mucho conocimiento, necesita el desarrollo de los saberes de toda la población. Y cuando tenemos chicos que no están alimentados, esos saberes no los van a poder desarrollar. Y más a futuro, si se quiere, esos chicos que van a estar malnutridos tienen muchas más probabilidades de tener hijos con discapacidades. Ese es el futuro que se está construyendo desde este modelo económico que empezó en diciembre del año 2015. En primer lugar, sí, Scioli me había propuesto que yo fuese su ministra de Economía y la situación obviamente de hoy a lo que era en diciembre del 2015 es muy distinta, ¿no? Nosotros para ese diciembre del 2015 teníamos previsto un plan que tenía que ver con el desarrollo productivo de todo el territorio en Argentina, ¿no? Un plan productivo que nosotros habíamos implementado en la provincia de Buenos Aires, que había sido exitoso, tardío si se quiere, como para hacer una autocrítica, tardío, pero que había tenido muy buena repercusión y aceptación por parte, por ejemplo, del BID, de la Corporación Andina de Fomento, como para que nos permitiese financiarlo a nivel nacional. Entonces, obviamente que nuestra idea era el desarrollo productivo. Para nosotros, gobernar es generar trabajo y se genera trabajo a través de una estructura productiva que tiene mayor densidad en sus cadenas productivas. Cuando uno no logra desarrollar productivamente a una economía, la verdad que no genera puestos de trabajo. Ese año 2015 fue la mejor transición en la historia democrática reciente de Argentina, con todos los problemas que tenía, ¿no? Porque obviamente que había problemas. Argentina no era Suiza, no era Islandia, la provincia tampoco, pero fue la mejor transición en la historia democrática. Y en esto me parece que todos tenemos que interpelar, hacer que todos reflexionemos de cómo habían sido las transiciones anteriores. Todas habían tenido crisis económica, política, institucional. Todo eso no existía en el año 2015. Entonces, el plan de gobierno era un plan que lo que tenía que hacer era corregir distintas situaciones, que había problemas en aquel momento, pero sobre todo tener un desarrollo productivo con equidad territorial. A hoy, ese modelo de desarrollo con equidad territorial sigue siendo una necesidad, por supuesto, para Argentina, pero con problemas muy agudizados. Las situaciones que antes eran complejas, hoy pasaron a ser graves o dramáticas.
Nosotros los economistas hablamos siempre de que miramos la economía o los países del lado de la demanda o del lado de la oferta. Nosotros en el año 2015 básicamente no había problemas de demanda en Argentina porque había ingresos circulando por todas las economías, ¿sí? De cada uno de los territorios. Teníamos un problema en la oferta, por eso queríamos desarrollar el lado productivo. Y estábamos tranquilos porque el lado de la demanda, con algunos problemas, andaba muy bien. Hoy por hoy tenés problemas en el lado de la demanda y en el lado de la oferta. Entonces, la verdad que asumir hoy el Ministerio de Economía de la Nación sería muy complejo, porque esto sí, efectivamente, va a ser una herencia negativa terrible para el país, y creo que esto ya se está visualizando muy claramente desde toda la sociedad. Hoy la situación económica de Argentina es muy grave y recién en estos días, si se quiere, se está empezando como a materializar la gravedad y la profundidad de la crisis. Hasta hace poquitito nosotros veníamos advirtiendo desde, por ejemplo, la Comisión de Economía del PJ a nivel provincial, que acá tenemos otra integrante de esa comisión, Mercedes La Gioiosa, veníamos advirtiendo desde junio del año 2016 que el resultado de las políticas económicas implementadas entre diciembre del 2015, entre el 10 de diciembre del 2015 y los primeros días de enero, iban a ser esto que estamos viviendo hoy en día, ¿sí? Y la verdad que lamentablemente el gobierno decide profundizar en esas políticas económicas y el resultado es el que tenemos. Pero hoy, si se quiere, se está visualizando de alguna forma la gravedad de la situación en la que estamos viviendo. Lamentablemente, esta mirada de corto plazo que este gobierno nos impuso sobre las variables macroeconómicas, sobre la situación social, nos obliga a que veamos qué sucede el lunes, por ejemplo, ¿no? Yo creo que ellos tenían un objetivo muy claro, que era bajar el salario de los argentinos y beneficiar a un sector económico del país. Macri, antes de ser presidente, dijo que los salarios eran un costo, y esto ubica a todo el espacio, no me quiero referir solamente a Macri, sino a lo que es el macrismo, ubica a todo un espacio en una falta de visión respecto de lo que está sucediendo en el mundo. Digo, hoy es muy troglodita pensar que la competitividad se da por la baja de los salarios. China hoy ya no compite por salarios bajos, al revés, entiende que tener salarios altos le permite dinamizar la economía interna y compite a través de la innovación, la ciencia y tecnología. Entonces, hoy nosotros estamos a contramano del mundo en cuanto a la apertura comercial, cuando hay guerra comercial en el mundo, pero además estamos comprometiendo nuestro futuro cuando no estamos generando ciencia y tecnología. La ciencia y tecnología se genera con científicos y con técnicos, y los científicos y los técnicos se producen en las universidades, y tenemos un gobierno que achica la universidad pública. Y esto es porque está dentro de un objetivo de beneficiar a un sector en particular, en este caso el sector financiero y el sector agropecuario. Dentro del sector agropecuario a uno específico, ¿no? Por supuesto que en el sector agropecuario uno tiene que hacer una distinción muy fuerte entre los grandes productores de los commodities que se venden rápidamente en el mundo, de esos pequeños productores que producen ese tipo de commodities pero que no pueden hacer ganancias extraordinarias, y también de productos de economías regionales que hoy la están pasando muy mal. Entonces hay una comunión entre los intereses que tiene el gobierno de Macri y lo que efectivamente está sucediendo. Lo que pasa que desde el punto de vista nuestra, para que una economía sea declarada exitosa, es mirarlo a través de los puestos de trabajo de calidad que generó este gobierno. En ese sentido, para nosotros es un fracaso, para ellos es un éxito, porque lo que hicieron fue bajar los sueldos de Argentina y beneficiar a los sectores más grandes del sector financiero y del sector agropecuario. Yo creo que ellos creyeron que disciplinando la economía iban a poder construir un proyecto político. Y la realidad es que en Argentina pasó el peronismo, es muy difícil que nos puedan disciplinar a través del miedo, que es lo que se intenta hacer, y esto le genera un problema político muy serio. Y bienvenido que el presidente se dé cuenta que tiene un problema político. Creo que ya se dio cuenta cuando produce los primeros cambios de gabinete, cuando se va Aranguren, cuando se va Pratgay, cuando se va Melconian, entiende que tiene un problema político y por eso las salidas del gabinete. Creo que hoy lo sigue teniendo básicamente porque no se da cuenta que el pueblo argentino no va a resistir un proyecto neoliberal.
Entonces va a seguir teniendo un problema político y se agrava ese problema político, sobre todo cuando tampoco construye diálogo verdadero. Es muy distinto mostrar en una foto que se construye el diálogo con un sector, por ejemplo, del peronismo, pero ese sector del peronismo que representa el 5%, dejando o excluyendo al 40% de los votos que tuvo Argentina en otro espacio. Entonces, creo que ya debería darse cuenta que el marketing no sirve, que esa comunicación en comunicar marketing no le está dando resultados y están teniendo, por supuesto, unos problemas de comunicación respecto de las cosas que están sucediendo muy serios, como fue que el mismo presidente anuncia algo que no existía. El Fondo Monetario Internacional se entera de lo que quería el gobierno argentino a través de esa conferencia, y esas desprolijidades son las que también generan esa volatilidad en el tipo de cambio. Y cuando hay volatilidad en el tipo de cambio, hay muchos que hacen mucha ganancia, muchos, que son pocos, que hacen mucha ganancia. Los que pierden es el 95% de la población de Argentina. Yo no creo que haya cambio de gabinete tan rápido, porque sería una muestra de debilidad muy fuerte del presidente, creo yo. Así como fue una muestra de debilidad ir al Fondo Monetario y firmar el 20 de junio, hace muy poquitito, ese contrato, y ahora estar pidiendo una renegociación de ese contrato, creo que sería una muestra mayor todavía de debilidad mostrar un cambio de gabinete ahora. Pero lamentablemente es algo que naturalmente va a tener que suceder, porque creo que lo van a exceder la realidad social de Argentina. Pero sí, el lunes seguramente se van a hacer anuncios que los va a estar esperando Christine Lagarde o las distintas autoridades del Fondo Monetario Internacional. Recordemos que el lunes es feriado en Estados Unidos, es el Día del Trabajador. Por eso la reunión se postergó para el martes y el ministro Duhovne la había anunciado para el lunes, pero bueno, estas desprolijidades que vienen teniendo. Pero veamos el lunes qué es lo que anuncian, pero en principio se estaba discutiendo frenar la reducción de las retenciones, implementar las retenciones a las exportaciones de todos los productos primarios, implementar un dólar turismo, todas medidas que son muy peronistas, digamos. Bueno, el gobierno anterior tuvo varios ministros, no solamente Kicillof. En particular, yo siempre insisto con esto en que nosotros tendríamos que haber avanzado con una reforma fiscal antes de lo que por ahí se planteó. Me parece que es cierto que uno tiene tantas urgencias en el gobierno que va dejando y va postergando algún tipo de reforma, pero deberíamos haber hecho una reforma fiscal que tuviese en cuenta la coordinación en el país federal. Creo que eso tendríamos que haber avanzado, porque uno visibiliza el problema impositivo, que es lo que hablábamos recién con las autoridades de la Cámara de Comercio. Comercio, ¿no? Sí. Uno visibiliza un problema impositivo cuando la situación es muy mala. Y cuando la situación es buena, por supuesto, siempre hay queja, porque de eso se trata un impuesto, ¿no? Es una imposición, entonces siempre hay una queja. Pero bueno, más o menos va pasando. La verdad que hay que aprovechar esos momentos buenos para poder hacer la reforma, porque hoy es el problema mayúsculo, si se quiere, no sé si el problema mayúsculo, pero sí por el lugar en donde uno ve una vía de escape a tanto ahogo que tiene cada uno de los sectores económicos. Entonces deberíamos haber hecho una reforma fiscal, creo, con anterioridad. Y por otra parte, yo recuerdo cuando Cristina Fernández de Kirchner asume o hace una apertura de las sesiones del Congreso, que tiene que haber sido en el año 2011, porque la recuerdo a ella de luto. Ella dice: vamos a avanzar con la sintonía fina en aquel momento. Ese avanzar con la sintonía fina, toda la prensa salió a castigarla, a decir, bueno, va a venir el ajuste. Y la realidad es que esa sintonía fina tenía que ver con aumentar toda nuestra estructura productiva, darle densidad, diversidad, etcétera. Creo que esa intención que hubo después se fue como encontrando con muchos palos en la rueda y no se pudo hacer. Entonces creo que eso quedó como trunco. Sí, en primer lugar, me parece que lo que tenemos que decir es que cuando la provincia de Buenos Aires, con esta gestión, allá por marzo del año 2016, hace su primera emisión de deuda, emite una serie de documentos a nivel internacional que hoy están colgados en la página de internet del Ministerio de Economía, en donde dice que las finanzas de la provincia de Buenos Aires son finanzas sustentables y que han venido mejorando en el tiempo, con un reconocimiento de lo que se había hecho antes era bueno y no había una herencia negativa o la provincia estaba quebrada. Ellos hacia afuera dicen una cosa y hacia adentro dicen otra. En esto que hablábamos de cómo se construye un marketing, ¿no? Y la verdad que es algo que quedó muy instalado, una frase fácil, quedó muy
instalada. Nosotros no tuvimos la posibilidad tampoco de refutar esto tan difundidamente como ellos instalaron, pero la verdad es que la provincia de Buenos Aires es una provincia compleja, pero que venía mejorando en el tiempo y cuyas finanzas públicas eran sustentables. La provincia de Buenos Aires, junto con el gobierno nacional, fue uno de los grandes emisores de deuda a nivel internacional. El gobierno nacional estuvo primero en el ranking el año pasado como de los grandes emisores en poco tiempo, y la provincia de Buenos Aires incluso estuvo entre los 10 estados que más emitió en el mundo. Esa es la herencia que vamos a recibir en el año 2019. Una provincia con más déficit fiscal, una provincia con más deuda, una provincia con más pobreza, una provincia con menos pymes, con menos valor agregado industrial y con menos fuentes de trabajo. Entonces, adhiero a las palabras que recién decía Walter, digo, es posible reconstruir la provincia de Buenos Aires con un plan estratégico que tenga en cuenta a cada una de las realidades locales. Por eso también es importante generar estas actividades que vamos generando hoy en día, porque uno necesita conocer cuáles son los sueños, las expectativas de cada una de las poblaciones para poder poner eso en papel y hacer la planificación posible con el financiamiento necesario. Esto es posible hacerlo. No es que todo está terminado después de la gestión de Vidal. Lamentablemente sí, Vidal es la persona que garantiza que sea posible el ajuste en todo el país. ¿Por qué? Porque la provincia de Buenos Aires tiene 17 millones de habitantes. Cuando la gobernadora garantiza que en la provincia de Buenos Aires se puede hacer el ajuste terrible y el sistema de transferencias desde la clase media a la clase más rica que se está produciendo en la provincia de Buenos Aires, eso se traslada al país. Si la gobernadora hubiera defendido a los bonaerenses, el modelo de transferencia y de ajuste de la clase media no hubiera podido haberse implementado a nivel nacional. Entonces, ella es la que garantiza efectivamente que hoy todo el país esté sufriendo lo que está sufriendo, pero en particular, por supuesto, la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires generaba en el año 2015 el 55% del valor agregado industrial del país. Porque es la provincia más industriosa, es la que ha tenido mayores oportunidades, con enormes desafíos, pero los transformó en oportunidades. Hoy genera solamente el 52% del valor agregado industrial del país. Eso quiere decir menos trabajo y menos trabajo futuro. Y eso es lo que va a dejar esta gobernadora. Hay alternativa, por supuesto, hay esperanza. Argentina es un país que tiene enormes heterogeneidades. La provincia de Buenos Aires es un reflejo de todo eso, pero en esas heterogeneidades tenemos que tener la inteligencia suficiente como para construir a partir de eso desafíos y oportunidades. Y esto se puede hacer, faltan 500 días para más o menos para el 10 de diciembre del año 2019, y estos encuentros tienen que servir para que lleguemos el 10 de diciembre con propuestas concretas que nos vuelvan a poner en un sendero de desarrollo donde la movilidad social ascendente en una patria libre, justa y soberana sea lo que prime efectivamente para la felicidad del pueblo.